Bueno, hoy vamos a hablar de la citología vaginal en la perla, ¿vale? En la gata sería similar, pero bueno, como la verdad es que se hace muy poquitas veces, vamos a hablar más en la perla que lo vais a hacer más frecuentemente, ¿vale? Lo primero que hay que hacer para hacer una citología vaginal es hacer un frotis de lo que son las células de la vagina, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a necesitar un hisopo, ¿vale? Que son como los bastoncillos de los oídos, pero normalmente llevan solo el algodoncito en uno de los lados y el palo es mucho más largo, ¿vale? Hay que introducir el hisopo por la vagina. Primero, como veis en la imagen, vais a dirigirlo dorsalmente, ¿vale? Un poquito hacia arriba. Vamos a ampliar esta zona un poco. Vais a introducirlo hacia arriba y vais a girar a unos 45 grados en dirección cráneo dorsal, ¿vale? O sea, hacia adelante y hacia arriba, unos 45 grados. Esto lo hacemos porque aquí está la fosa del clítoris y aquí la salida de la uretra, porque lo que tenemos que hacer es llegar hasta el interior de la vagina en sí misma, ¿vale? Si cogemos células de esta zona, vamos a poder interpretar mal el frotis porque estas células no están afectadas por el ciclo hormonal y van a ser siempre iguales, ¿vale? Y luego lo de girar bastante hacia arriba es para no meternos aquí en la uretra, que incluso podemos hacer algo de daño en esta zona, ¿vale? Una vez llegamos hasta arriba, que veis que aquí se pone ya más horizontal, pues nosotros también nos ponemos más horizontal con el hisopo para entrar lo más adentro posible, ¿vale? Siempre intentando molestar poquito a la perla. Vale. Una vez dentro, pues habrá que frotar las paredes, ¿vale? Como hemos dicho, hay que evitar la fosa del clítoris y la entrada de la salida de la uretra. Y si lo hacemos con un vaginoscopio o un espéculo o incluso un otoscopio, si no tenemos esto otro, pues va a ser más fácil, ¿vale? Para evitar todas estas zonas que hemos hablado de que nos pueden confundir después a la hora de interpretar el frotis, ¿vale? Pero bueno, si no, se puede hacer igualmente. El vaginoscopio pues sería parecido al espéculo, ¿vale? O al otoscopio, pero pues el espéculo es el típico pico de pato de los ginecólogos, ¿vale? Y el vaginoscopio sería lo mismo, pero con el mango, con la luz para poder ver un poquito internamente, ¿vale? Que sería pues parecido al otoscopio, pero el otoscopio suele ser más cerrado, más estrechito y no tienes posibilidad de dilatar la vagina como tienes con el vaginoscopio con el espéculo, ¿vale? Bueno, una vez tenemos el frotis, tenemos que poner toda la muestra en un porta para poderla mirar posteriormente al microscopio. Lo que hacemos para poner la muestra es hacerlo dar el hisopo en unas 2 o 3 líneas dentro del porta, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí el porta, pues cogeríamos el hisopo y haríamos pues que salieran más o menos unas 3 líneas, ¿vale? No ponemos el hisopo unas veces encima de otras porque con la misma presión podemos destruir células y ver peor la muestra, ¿vale? Y así es la manera que mejor tenemos de coger el máximo material posible, dejar las células todas extendiditas, ¿vale? Para que se vea mejor. Una vez lo tenemos ya en el porta, lo que vamos a hacer es secarlo, ¿vale? Al aire o con un secador. Fijarlo, puede ser con un spray fijador para citologías o incluso las mismas tinciones, pues muchas veces el primer líquido de la tinción es el fijador, ¿vale? Normalmente vamos a usar la tinción Diffquick porque es la más rápida de utilizar en las clínicas, ¿vale? Son solo 3 líquidos y en unos 5 minutitos normalmente la tenemos hecha. La Papinicolau es otra tinción que la verdad es que se ven súper bien las células porque hay mucho más contraste de unas a otras y se va a ver mucho mejor. El problema es que necesitamos, para esta más o menos me parece que son 20 o 30 minutos para hacerla completa. Entonces, normalmente se usa más la Diffquick porque no ser que esté buscando una cosa ya muy concreta, son tinciones que ya son bastante caras y si no hacéis mucho, la verdad es que no se suele tener en las clínicas. El Diffquick vale un poquito para todo, es muy rápido, como son solo 3 líquidos es bastante económico. El Papá Nicolau me parece que son 10
Entonces, entre el coste y el tiempo que se pierde, la verdad es que de no ser que sea una clínica que se dedique mucho a citologías vaginales porque sean especialistas en reproducción y tal, no se suele usar, ¿vale? Como siempre hay que identificar la muestra, bien antes o después de fijarla y teñirla, ¿vale? Para que no se nos mezcle. Y si podemos poner la fecha, mejor, porque como vais a ver, en las citologías vaginales es muy frecuente que haya que hacer varias a lo largo de los días y es interesante tenerlas fechadas para poder ver la evolución del ciclo vaginal de esa perla, ¿vale? Para poder determinar, pues ya veremos después, para qué sirve esta citología. ¿Qué defectos podemos hacer, qué errores podemos cometer a la hora de la toma de muestras y de la fijación en el porta? Pues bueno, puede ser que cojamos poca muestra, bien porque hemos cogido poca muestra directamente de la vagina o porque la hemos colocado mal en el porta o no la hemos fijado bien y se nos ha ido después con la tinción, ¿vale? Todos estos problemas. Al revés, que haya mucha muestra, pues esto puede pasar a lo mejor en perlas que tienen algún tipo de infección, ¿vale? Pues que tengan mucha secreción o mucho moco y entonces cogemos más muestra de lo normal. Después, al pasarla en el porta, si no la extendemos bien, pues tenemos muchas células acumuladas una encima de otras y va a ser más difícil interpretarla, ¿vale? Por eso lo de hacerlo en líneas separadas en vez de ir poniendo encima y encima varias veces, ¿vale? La mala fijación, pues lo que hemos dicho, se nos va bastante muestra si no lo fijamos bien. La tinción, si no se hace correctamente, pues puede haber muchos restos de tinte que nos pueden confundir un poquito porque los restos de tinte se ven muy similares al moco en la muestra. Puede ser también pues que haya estado mucho tiempo, poco tiempo, las células no se hayan teñido bien, ¿vale? Que haya inflamación, pues tenemos aquí un tipo de células que no deberían estar y a lo mejor pueden confundirnos, ¿vale? Otras veces lo que están haciendo es hacernos un diagnóstico. Por ejemplo, en la piómetra vais a ver muchas células de neutrófilos, ¿vale? Que haya sangre, pues bien porque la perla esté en proestro o porque le hayáis hecho alguna heridita al meter el hisopo. Si es en proestro, pues os va a ayudar a identificarlo, evidentemente. Pero si el problema es que habéis hecho una herida cuando estabais cogiendo la muestra, pues posiblemente pueda confundiros en la interpretación. Que se haya contaminado con bacterias al entrar, ¿vale? Todas estas cositas que es lo que pasa siempre con cualquier tipo de citología en general, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tipos de células nos vamos a encontrar en una muestra de citología vaginal. Bueno, en el tema no tenéis mucho de histología, porque la verdad es que la histología es bastante compleja, ¿vale? Es un curso entero de veterinaria, es una asignatura de un año y es bastante compleja. Pero, como sabéis, todos los tejidos están formados por células y cada tipo de tejido tiene una serie de células distintas, ¿vale? Entonces, por hacerlo así un poquito sencillo, las células de la vagina están divididas en varias capas, ¿vale? Esto sería la más profunda, esto es el epitelio solo, ¿vale? Lo que sería la piel que recubre el interior de la vagina, porque luego por aquí abajo pues tendremos músculo, tendremos la piel del exterior, digamos, ¿vale? Tendría varias capas. Y todo esto es el interior, que sería la mucosa vaginal. Entonces, estas células van a reaccionar a los estrógenos y los progestágenos que vaya a segregar la perla durante el ciclo. Y van a modificarse, ¿vale? Cuando la perla no está en celo, ¿vale? Cuando está en anestro, que es en el reposo, vamos a tener muy poquitas capas de células. Y cuando empieza con el proestro, los estrógenos que van a ir aumentando lo que van a hacer es que estas células se multipliquen, entonces esto se va haciendo más, se va engrosando más y como veis estas células de aquí arriba son completamente distintas de las de aquí abajo. Vamos a ver estas células cómo evolucionan porque es lo que os va a decir en qué momento del ciclo están, ¿vale? Entonces, de más profunda a más superficial vamos a ir viendo. Lo más abajo son las células basales, ¿vale? Son las que están pegadas directamente
con la submucosa y el músculo de la vagina. Estas células, como veis, son pequeñitas, son redondas, tienen poco citoplasma. Las células, sabéis que se componen de núcleo y de citoplasma, ¿vale? El núcleo sería pues el puntito este que veis negro, que es donde se contienen los ácidos nucleicos, ¿vale? El ADN y el ARN, y todo lo blanco de alrededor sería el citoplasma, que serían pues como un líquido en el que flotan todo el resto de componentes de las células, las mitocondrias, las proteínas, pues muchas cosas, ¿vale? Si os interesa lo de la biología celular, si queréis podemos hacer un día otro webinar sobre las células en sí mismas, ¿vale? Entonces, pues eso, son células pequeñitas cuyo núcleo es bastante grande y tienen muy poquito citoplasma. Como la segunda capa, estas células no suelen verse nunca en las citologías, ¿vale? Puede salir alguna, pero es raro. La siguiente capa, pues, es la parabasal, que la veremos en la siguiente diapositiva, después la intermedia y después la superficial, ¿vale? Según el libro que cojáis también pueden darles distintos nombres. Pero la siguiente serían las parabasales, que estas ya vamos a empezar a verlas en las citologías en alguna fase, como el diestro y el anestro, ¿vale? Como veis, también son chiquitinas, también son redondas, pero son un poquito más grandes ya que las basales. El núcleo también es grande y pues eso, podemos verlas en diestro y en anestro. Las siguientes células van a ser ya las intermedias, pues un poquito ya más superficiales que las anteriores. Son ya más grandes, tienen más citoplasma, como veis, también son redondeadas, pero igual que estas son muy redonditas, estas ya veis que empiezan a deformarse un poquito, ¿vale? Después las superficiales intermedias, ¿vale? Que sería pues una fase intermedia, pues entre lo más superficial y estas intermedias. Aquí las llamamos superficiales intermedias, pero aquí les ponen superficiales, tampoco habría mucho problema, ¿vale? Son pues muy igual, pues van variando poquito a poco, son muy parecidas, pero el núcleo ya está algo pignótico, que es que se empieza a retraer, se queda más pequeñito, más oscuro, ¿vale? El citoplasma sigue creciendo, siguen deformándose, ya no son tan redondas, son más poligonales, los bordes son más angulosos, empiezan a aparecer ya algo pegadas entre ellas, ¿vale? Y por último tenemos las superficiales, que también se llaman células escamosas por la forma que tienen, así un poco como de escama, y aquí llaman anucleadas pues porque realmente son células que ya, como veis, han perdido el núcleo. A veces se puede ver un poquito de núcleo, pero la verdad es que normalmente no. Son ya bastante grandes, muy deformadas, muy angulosas también. A veces se pueden ver vacuolas, que serían pues como agujeros dentro del citoplasma, ¿vale? Y aparecen prácticamente siempre apiladas, ¿vale? Esto se dice que están cornificadas, pues que serían un tipo de célula ya muy similar a lo que tenemos en el epitelio de la piel, ¿vale? Bueno, pues el ciclo estral de la perla, como sabéis, tiene pues 4 fases. El proestro, que sería podríamos decir que es la primera fase del ciclo, que es cuando las perlitas manchan un poco, ¿vale? El estro, que es ya cuando son receptivas al macho y pueden quedarse embarazadas. El diestro es toda la fase desde que ya dejan de aceptar al macho hasta que si han sido montadas hasta que se termina la gestación, o si no han sido montadas, las hormonas, como sabéis, están a unos niveles muy similares, aunque hayan sido o no hayan sido montadas, y los 2 meses mismos de este ciclo hormonal serían diestro, tanto si está preñada como si no, ¿vale? Por este motivo de que las hormonas estén disparadas, sobre todo la progesterona, aunque la perla no esté embarazada, se producen los embarazos psicológicos, las pseudogestaciones, el comportamiento típico de los embarazos psicológicos, las lactaciones,
que producen leche aunque no estén preñadas, ¿vale? Todo esto se daría en el diestro. Y luego el anestro es el tiempo de reposo desde que acaba el diestro hasta que vuelve a empezar el proestro, ¿vale? En el anestro, como decíamos, como no hay una gran cantidad de hormonas en el organismo, solo tenemos 2 capas celulares, ¿vale? Estarían las basales y las parabasales como mucho. Los estrógenos serán los que hagan que estas capas se desarrollen y aparezcan las otras, por eso las veremos solo en proestro, en estro y en diestro. En anestro solo veremos prácticamente células parabasales, a lo mejor alguna intermedia, ¿vale? Ahora vamos a ver también fotos de todas las células y de los ciclos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un cuadro resumen de lo que vais a poder ver las próximas diapositivas, que van a ser todas fotos de los distintos estadios. Bueno, en el proestro temprano lo que se ha hecho es, han aumentado los estrógenos, han empezado a aumentar las capas celulares, entonces vamos a ver células parabasales, ¿vale? Más o menos una cantidad intermedia, y van a empezar a aparecer células intermedias, ¿vale? Que son las que más van a ver en este momento. Pero antes en el anestro ya veréis que no teníamos intermedias. Cuando empiezan a aparecer las células intermedias por la estimulación de los estrógenos es cuando decimos que empieza el proestro. Vamos a poder ver alguna superficial, pero muy poquitas, ¿vale? Lo que sí que vamos a ver es moco y bacterias. Las células se dice que son basófilas, que son porque toman el color del tinte básico, ¿vale? En las tinciones vamos a usar un tinte básico y un tinte ácido. Las basófilas van a coger el color del tinte básico, que es el azul, ¿vale? En este momento, como las células se han separado un poquito, tienen mucho flujo sanguíneo, vamos a ver eritrocitos, glóbulos rojos, y neutrófilos, algún neutrófilo, ¿vale? Tampoco una barbaridad, pero vamos a ver algún neutrófilo. Esto es pues porque de los vasos sanguíneos estos, como hay mucho aporte de sangre, van a salir algunos y lo vamos a ver. De hecho, los eritrocitos, pues sabéis que en el proestro es cuando la hembra está manchando y lo vais a ver que hay sangre, ¿vale? Después del proestro temprano pasaríamos al tardío, ¿vale? Sería simplemente pues estos 9 días que dura el proestro, pues va a haber una evolución de las células, no pasan de un día para otro, ¿vale? Como si son una cosa que lo modifican las hormonas, pues va a haber un cambio paulatino. Entonces van a ir disminuyendo los neutrófilos, disminuirán los eritrocitos, disminuirán también las parabasales, porque esa mucosa de la vagina sigue creciendo, va a ser cada vez más difícil coger células parabasales porque van a estar más profundas. Y sobre todo lo que vamos a tener son células intermedias y superficiales, ¿vale? Cada vez más superficiales y menos intermedias. Vamos a ver que las células ya son más granuladas, menos basófilas y va a haber más pignosis. Los núcleos empiezan a contraerse y a ponerse más oscuros. Cuando ya pasamos al estro, ¿vale? Que dura también unos 9 días, es cuando la hembra ya va a aceptar al macho y puede quedarse gestante, ¿vale? Porque va a ser cuando se produzca el pico del LH y se produzca la ovulación. No vamos a ver neutrófilos, no vamos a ver eritrocitos, por supuesto no vamos a ver ya ninguna parabasal. Veremos alguna intermedia y va a ser prácticamente todo superficiales, ¿vale? Ya células sin núcleo, apiladas, acidófilas ya, ¿vale? Hemos dicho que iban perdiendo basofilia, estas células ya son acidófilas, las vamos a ver rojas, ¿vale? Anaranjadas, rojas, ya lo veréis ahora cómo se ven. Después vamos a terminar el estro, la perla ya ha ovulado, se ha quedado gestante o no se ha quedado gestante, y pasamos al diestro o al metaestro, que es lo que dura 2 meses, bien en gestación o en espera hasta llegar al anestro, que se puede producir una pseudogestación, ¿vale? No siempre se produce, pero puede producirse. Los neutrófilos puede haber o no, si los hay van desapareciendo también poquito a poco. Pueden aparecer fuera de las células como hasta ahora, o pueden aparecer también estos neutrófilos dentro de las células superficiales, que estas células se les llamaría células de metaestro, ¿vale? Serían estas células que hemos visto antes en el estro, pero con neutrófilos dentro. Eritrocitos puede haber más o menos, pero también si los hay van a ir en disminución.
Y la característica es que en el diestro se dice que empieza cuando el día que hacemos la citología, de repente, de un día para otro, nos han aparecido ya entre un 10 y un 50% de células parabasales e intermedias, y las superficiales ya son menos del 20%, ¿vale? Este día se dice que empieza el diestro. Como veis, aquí no había ninguna y de repente un día nos aparecen. Este sería el día 1 del diestro. Puede aparecer células que irán en disminución. Como ya son células más parabasales, más profundas, son más basófilas. Y nos podemos confundir a veces con el proestro temprano, porque como veis, la distribución de las células puede ser similar, ¿vale? Poquitas superficiales y ya bastantes parabasales e intermedias. Por último, el anestro, que dura de 3 a 5 meses, ¿vale? Porque sabéis que el ciclo, las perlas más o menos tienen cada 6 meses los celos. Aquí hemos perdido pues medio mes más o menos, aquí 2 meses, pues para llegar hasta los 6 meses, pues entre 3 y 5 meses, porque todas las perlas tampoco tienen igual. Los 6 meses es la media, pero hay perlas que tienen el celo pues cada 4 y otras cada 8, ¿vale? Pero por lo general la verdad es que es cada 6, ¿eh? Aunque sea una media, la mayoría de las perlas lo tienen cada 6 meses. En el anestro puede haber algún neutrófilo, pero la verdad es que no suele haber, solo alguno suelto. Si hubiera muchos, significaría que hay infección, ¿vale? Que hay una piometra o una vaginitis. Eritrocitos no debería haber, ¿vale? De no ser que haya alguna herida. Y por lo general es acelular, ¿vale? Puede haber alguna célula parabasal, alguna intermedia, núcleos desnudos, ¿vale? Sin citoplasma, pero por lo general prácticamente no hay células. Y bacterias, pues puede haber alguna, ¿vale? Como es una zona, pues que está abierta al exterior, pues siempre puede haber alguna célula. Bueno, esto sería una imagen de un proestro temprano, ¿vale? Todos estos puntitos pequeñitos son eritrocitos, ¿vale? Y estas células, como veis, pues aquí serían, pues esta por ejemplo sería parabasal, que es así más bien, aunque es un poco angulosa, pero es pequeñita, con el núcleo redondito, grande. Estas ya pueden ser más intermedias, ¿vale? Que son con el citoplasma más amplio ya. Más o menos aquí tenemos todo parabasales intermedias, ¿vale? Que es lo que es un proestro temprano, parabasales intermedias de eritrocitos, ¿vale? Como veis, todo muy azulito, muy basófilo. Llegamos al estro. Aquí ya veis que las células son muy grandes, están así como pegadas todas, los núcleos son muy chiquitines, ¿vale? Muy angulosas, empiezan a apilarse un poco y veis que el color es un poquito diferente, ¿vale? Esto posiblemente tendría que verse más rojo, pero por el tipo de tinción posiblemente no se ve así, pero lo veis que ya el color tampoco es exactamente igual, ¿vale? ¿Ves? Estas ya son más azules otra vez. Ya se parecen, como veis, al proestro que hemos visto antes. Son células más pequeñitas, con núcleo. Lo que sí que os fijáis, hay eritrocitos, pero hay menos, ¿vale? Menos que en el proestro, que lo teníamos aquí. Es que había muchos, ¿vale? Y aquí hay poquitos. Las células pequeñitas, con el núcleo, pues todo parabasales e intermedias, ¿vale? En anestro. Aquí en esta foto han cogido una zona que se ven bastantes células para que se vea qué tipo de células hay, ¿vale? Pero igual que aquí tenemos pues 6 o 7 células, a lo mejor luego tenemos otras zonas que no hay ninguna, ¿vale? Aquí veis, no se ven eritrocitos, todo esto serían ya restos de tinte y de moco que se quedan en el porta, ¿vale? Pero las células, pues como veis, son células parabasales e intermedias también, con los núcleos redonditos, con el citoplasma, ¿vale? Las células muy redonditas. Y esto sería pues un anestro. Vamos a hablar ahora de para qué sirven las citologías vaginales, ¿vale? Uno de los mayores usos que se les da es ver el momento óptico el momento óptimo para la monta, ¿vale? Para ver este momento, la verdad es que es mucho mejor hacer un análisis hormonal de progesterona, porque se nos va a decir cuándo va a estar el pico de LH
exactamente para ver cuándo va a ser la ovulación, perdón. Sin embargo, con esto lo que vamos a detectar es el primer día del estro, ¿vale? Pues cuando ya casi todas las células son superficiales, y a partir de este día de estro vamos a repetir la monta cada 4 días, ¿vale? Que más o menos es el tiempo que viven los espermatozoides en el cuello del útero y el útero para poder fecundar al óvulo, ¿vale? Si utilizáramos semen refrigerado o congelado, aunque el congelado no se suele usar en perros, en caballos sí que se usa mucho. Si usamos semen refrigerado, no dura 4 días. Este semen dura 1 o 2 días. Entonces tendríamos que hacer las inseminaciones el primer día de estro y cada día y medio o 2 días como mucho, ¿vale? No podemos hacerlo cada 4 días como lo haríamos con la monta natural. Otra aplicación es para detectar celos silenciosos. Ya sabéis que hay perritas que prácticamente no se les nota porque no manchan en proestro, no tienen un comportamiento muy marcado de celo, y entonces estas perritas se les puede hacer cada 15 días la citología vaginal para ver en qué momento empieza su celo, ¿vale? Para lo mismo, para mirar el momento de la monta. Esto se hace solo pues en perlas que se usan para reproducción, pues en criaderos y tal, que son muy buenas, pero que no sabemos cuándo tienen los celos. Por lo general, si tenemos que hacer eso es porque la perla nos interesa mucho criarla, porque si no sería mucho más sencillo coger una perla que se le noten los celos como a la mayoría, ¿vale? Pero si por una causa dada nos interesa cruzar a esa perla en concreto, pues podemos recurrir a estas citologías cada 15 días para saber cuándo la podemos montar, ¿vale? O inseminar, porque estas perlas pues a lo mejor tampoco se dejan montar, ¿vale? Esto ya es cosa de cada una. Nos puede servir también para interrumpir la gestación, quiero decir, para saber si es necesario, ¿vale? Si un macho ha montado una hembra y no queremos que se quede gestante, podemos hacer una citología. Si vemos que la monta se ha dado en un proestro temprano o en diestro, es bastante improbable que la hembra se haya quedado gestante. Por lo tanto, podríamos ahorrarnos la inyección de la hormona abortiva, ¿vale? También podemos ver si esta hembra tiene vaginitis, porque las hembras con vaginitis también atraen a los machos, ¿vale? Tienen un olor característico, pues que también atraen al macho como si estuvieran en celo. Entonces, si vemos que la hembra tiene vaginitis, pues posiblemente tampoco se haya quedado gestante, porque el macho la ha montado no porque esté en celo, sino porque tenía esta infección que le hacía oler similar a como si tuviera el celo, ¿vale? Nos sirve también para determinar el momento del parto, ¿vale? Como siempre es más exacta la progesterona, ¿vale? Porque las hormonas realmente son las que marcan el ciclo. Todo lo que vemos en la citología es un reflejo de esas hormonas. Pero podemos calcular más o menos el momento del parto si hemos hecho citologías y hemos determinado cuál es el día 1 del diestro, que hemos dicho que era el que aparecían de repente las células parabasales intermedias, ¿vale? Este primer día de diestro más 57, entre 56 y 58 días, va a ser aproximadamente el momento del parto. También nos sirve para ver para detectar el momento óptimo para las inyecciones para prevenir los celos y las OHTs, ¿vale? El momento ideal, tanto para las inyecciones antiestrogénicas y las cirugías de ovariohisterectomía, lo ideal es que sean en anestro, ¿vale? Porque es cuando la perla no está produciendo hormonas y va a ser cuando menos consecuencias pueda tener, ¿vale? Entonces, para todas estas posibilidades nos sirven. Luego, realmente, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, en el día a día, la verdad es que aunque se puede usar todo esto, pero hay que estar muy capacitado, hay que haber visto muchas citologías para poder ser minucioso sabiendo pues cuál es el día 1 del diestro, ver si estamos en estro, en proestro, porque ya habéis visto que las células son bastante diferentes, pero luego en realidad lo único que lo usamos es para ver si la hembra está en celo o no,
¿vale? Y para detectar infecciones, ¿vale? Cuando una perla tiene vaginitis o tiene una piometra, va a haber siempre muchos neutrófilos, que aunque en otras fases del ciclo es posible que haya neutrófilos, nunca va a haber tantos como en una infección, ¿vale? Son células que están ahí para proteger las infecciones y realmente están disparados, ¿vale? En estas fotos, de hecho, no había ningún neutrófilo, ¿vale? En estas que hemos visto aquí, parece que no había ninguno. Mira, aquí hay uno, ¿vale? Este es un neutrófilo, en el núcleo así segmentado. Pero por norma general puede haber alguno, pero va a haber pocos, ¿vale? Pocos o ninguno. Si vemos muchos, podemos pensar fácilmente o en una vaginitis o en una piometra según los síntomas que tenga la perla de la que estamos haciendo la citología, ¿vale? Bueno, con esto hemos hecho un repaso rápido a todo lo que sería la citología vaginal, pero bueno, lo importante es que os haya quedado más o menos claro para qué sirve y cómo se tomaría la muestra, ¿vale? Luego la interpretación siempre va a hacer el veterinario, pero como veis no es sencilla. Está bien que miréis siempre porque aunque vosotras no tengáis que hacer el diagnóstico, pero bueno, si estáis ahí y lo veis, pues siempre aprendéis cosas, incluso pues cuando hayáis visto muchas, si lleváis un tiempo en la clínica, pues incluso podéis hacer vosotras un vistazo rápido, incluso alguna cosita pues la podéis llegar a diagnosticar, aunque luego el veterinario tenga que corroborarlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que le podéis dar alguna idea que le haga perder menos tiempo luego buscando el diagnóstico definitivo, ¿vale? Porque vosotros a lo mejor ya habéis dado una pista de lo que penséis que puede tener. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo webinar y gracias por haber asistido. Un saludo.